Nosotros saludamos a los adolescentes con la paz del Señor Jesús. Para comenzar nuestra reunión, nuestra clase, vamos a hacer un clamor por la sangre de Jesús, pidiendo una bendición de comunión. Cerramos nuestros ojos, cada uno coloque su vida delante del Señor. Señor Dios, nosotros clamamos por el poder de la sangre de Jesús. Te pedimos, Señor, que puedas restaurar nuestras vidas, nuestra comunión contigo. Haznos sentir tu presencia, oír tu voz, según tu voluntad, Padre. Así clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Estoy aquí para confesar. Aqui pra confessar a ti os meus pecados. Preciso do teu perdão, da tua comunhão. Estou aqui pra te pedir, limpa meu coração como a branca lã. Torna-me um Senhor, sustenta-me em tuas mãos, Jesus, protegido em teus braços, quero estar, esconde-me de toda maldade e sempre contigo vou andar, e sempre contigo vou andar. Bien, ahora, después de que ya hemos confesado nuestros pecados al Señor, ya estamos en comunión con Él, vamos a cantar Yo quiero estar en tu presencia, oh Dios. Es el deseo de nuestros corazones. Quero estar em tua presença, Deus, em tua obra prosseguir até o fim, sem temer e sempre confiar que Jesus ao meu lado está. Faze de mim um vencedor, não importa qual seja a minha dor. Faze de mim um enviado teu, para a tua obra realizar e no teu poder testemunhar, e por fim Jerusalém alcançar. Quero ser o servo do Senhor e andar sob a revelação, partilhar a sua comunhão, dando a Ele sempre o meu coração. Faze de mim um vencedor, não importa qual seja a minha dor. Faze de mim um enviado teu, para a tua obra realizar e no teu poder testemunhar, e por fim Jerusalém alcançar. E hoje, então, Y hoy entonces, continuando con el tema del estudio de este mes, la sangre de Jesús, vamos a hablar sobre la comunión a través de la sangre de Jesús. El texto es, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Es interesante que nosotros notemos que vamos a hablar sobre comunión y vamos a recordar que la doctrina de la sangre, ella no solo viene de hoy. La doctrina de la sangre, la enseñanza de la sangre, ella está presente en toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La primera enseñanza de la sangre fue cuando Adán pecó, desobedeció al Señor.
y el Señor tuvo que cubrir a Adán. Él se escondió, quedó miedoso de Dios porque él pecó, tenía miedo de Dios y entonces se escondió. Y el Señor vaya y cubre a Adán con la piel de un animal. El primer animal ahí murió por causa del pecado del hombre. Esto ya estaba apuntando proféticamente al sacrificio de Jesús. Ese proyecto de salvación para restaurar la comunión del hombre con Dios. Porque Dios visitaba al hombre todos los días. Visitaba a Adán, conversaba con él, tenía comunión con Adán. Entonces aquello se perdió por el pecado de desobediencia. Y en esta clase vamos a ver cómo el Señor hizo para restaurar esa comunión, para que el hombre tenga derecho a la comunión con el Señor. Nosotros vimos que Jesús andó por muchos lugares en su ministerio anunciando el reino de los cielos. Entonces él decía que el hombre tenía que arrepentirse. El Señor quería guiar al hombre, cuidar del hombre. Y entonces Jesús en su ministerio viaja por varias ciudades, por villas, por aldeas. Y los viajes eran en esa época en los lomos de animales. O muchas veces a pie. Nosotros vemos relatos en la palabra del Señor que viajaban a pie por las ciudades. Y entonces con Jesús iba una gran multitud. Y nosotros vamos a recordar de que Jesús era muy importante, era un maestro en Israel. Donde él pasaba, las vidas eran transformadas, personas eran curadas, ciegos, cojos. Y las personas estaban locas de oír la palabra del Señor. Jesús consolaba, orientaba. Entonces, él hacía todo lo que las personas necesitaban. Jesús era el pan, el alimento. Y entonces las personas iban detrás de él. Y cuando Jesús llegaba con ellos, se establecían en algún lugar, así, las personas querían recibirlo siempre. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, que Jesús se quedó en la casa de Marta. También entró en la casa de Zaqueo, ¿no? Porque él quería ver a Jesús. ¿Se acuerdan? Subió a un árbol. Quería ver al Señor Jesús. Entonces muchas personas querían ver lo que Jesús hacía. Pero Jesús quería hablar con Zaqueo, ¿se acuerdan? Y subió a un árbol y Jesús le dijo, desciende rápido, voy a ir a tu casa a cenar. Entonces Jesús quería dar comunión al hombre. Era muy común que cuando las personas entraban en las casas, por ejemplo, en la casa de Lázaro, de María, ¿no? Jesús fue muchas veces a Betania y se quedó en la casa de María y de Marta. Nosotros vimos eso en la palabra. Ellas hacían una amistad muy profunda se hicieron amigos de Jesús. Entonces la palabra dice que Jesús era amigo de Lázaro también, porque en su muerte él lloró, porque él amaba a Lázaro. En las luchas, ellos siempre estaban cerca de Jesús, necesitaban de su ayuda y así Jesús es amigo del hombre. Cuando ellos hacían esa amistad en los hogares, el dueño de la casa le daba un cáliz, una copa. Entonces eso era una alianza. Eso reflejaba un mensaje muy profundo. Era como si todo lo mío es también tuyo. Todo lo que yo tengo también es para ti. Entonces tú vas a compartir conmigo. Entonces cuando los reyes hacían esas alianzas en las guerras, o cuando nosotros hacemos con el Señor en nuestras luchas, dificultades, colocamos delante del Señor y el Señor nos ha bendecido. Porque Dios es todopoderoso. Y en comunión con Dios, con el cáliz de la alianza, nosotros hemos tenido la bendición del Señor actuando en nuestras vidas, en nuestras luchas, dificultades y también en nuestras bendiciones. Todo nuestro ser hemos entregado al Señor. Era una alianza de uno entregarse al otro. Jesús en la última cena, él agarra el pan, él parte el pan y les da a los discípulos y les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y entonces agarra la copa, el cáliz, y les dice, este es el cáliz
de la nueva alianza. Entonces, porque solo Israel era el pueblo escogido por Dios. Pero cuando Jesús vino, todos somos pueblo de Dios. Porque aquel que cree en el Señor Jesús va a tener derecho a ser salvo, a tener vida eterna, a tener restauración en su vida. Entonces Jesús ofrece el cuerpo de Él y su sangre. ¿Y qué significaba eso? Cuando sus discípulos participaron de la cena, ellos comieron el pan. Ellos hicieron parte del cuerpo del Señor. Ellos bebieron el vino. La sangre derramada, el Espíritu Santo entró en ellos. ¿Y cuál era el propósito de eso? Era para que el hombre tenga comunión con el Señor. ¿Y cómo es esa comunión? Jesús dice que Él quería ser amigo de los hombres. Y Jesús dijo así: no los llamaré más siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero el amigo, el Señor revela todas las cosas. Él tiene comunión, oye la voz del Señor. Nosotros sabemos de las señales que están aconteciendo ahora, ¿no? Son señales de la vuelta del Señor Jesús, entonces estamos alegres, nos regocijamos porque estamos en comunión con el Señor. Entonces la comunión no solo era con Jesús, era también con los discípulos. Jesús dio el pan a cada uno de ellos y todos ellos ahora hacían parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, que es gobernada por Jesús. Jesús quería ser amigo de los niños, de los discípulos. ¿Y qué es este mensaje? Jesús habla así: seréis mis amigos si hicieren aquello que yo les mande. Entonces, la amistad con Jesús, ella viene por la obediencia. Nosotros vimos que Adán perdió esa bendición. Entonces perdió la comunión cuando él pecó, cuando él desobedeció. Pero el Señor tenía una nueva bendición para el hombre, un proyecto eterno de traerlo cerca otra vez. En eso había una obediencia y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado y nos da comunión con el Señor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo hago para tener siempre comunión con Dios? Necesitamos clamar por la sangre de Jesús, postrarnos delante del Señor y decir: estoy arrepentido. Ninguno es perfecto. La palabra dice así, que aquel que dice que yo no peco es mentiroso. Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. El apóstol Pablo habló así: yo quiero hacer bien, pero muchas veces no hago. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Vivimos en pecado. El adolescente que teme al Señor, el deseo de su corazón es servir al Señor, es hacer su voluntad. Pero muchas veces el Espíritu Santo que habita en nosotros, cuando nosotros estamos en comunión, muchas veces Él testifica en nuestro corazón: aquello que tú has hablado no agrada a Dios. Aquel lugar que tú has ido tampoco agrada a Dios. Aquello que tú viste, que tú hablaste con tu amigo. Entonces, muchas veces algunas cosas, ellos vienen a dañar nuestro corazón. Eso no es para los amigos de Jesús. El Espíritu Santo se entristece en nosotros. Pero la palabra dice así: si andamos en la luz, si nosotros somos siervos del Señor, como el Señor en la luz está, no andamos en tinieblas, tenemos comunión unos con los otros, estamos juntos en espíritu. Y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y es interesante lo que vemos. Cuando las personas tienen comunión, una comunión establecida con el Señor, cuando oyen la palabra del Señor, o cuando recién se convirtieron, la primera cosa que ellos querían era anunciar la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de la mujer al lado del pozo de Jacob? Ella recibió al Señor Jesús, oyó la voz del Señor. Ella vio que era el Mesías. El Señor habló con ella. ¿Qué hizo ella? Fue corriendo a anunciar. Y miren, yo encontré a Jesús. ¿No es así? En nuestra vida también, cuando nosotros recibimos una bendición del Señor, nosotros también queremos contar a todos la alegría del Señor, de la salvación, de la comunión que llena nuestros corazones. Y nosotros queremos orar, queremos cantar, queremos leer la Biblia, aprender del Señor, porque en la palabra
nosotros aprendemos cómo debemos ser nosotros. La palabra dice que aquel que sirve al Señor tiene que andar como Jesús andó. Es interesante que cuando somos amigos de Él, de alguien, nosotros andamos con algún amigo, las personas dicen así: ah, tú estás igual que tu amigo. ¿No es así? Cuando alguien anda mucho con una persona, convive mucho con alguna persona, dicen, no, tú estás igual que ellos. Entonces, la persona que está en comunión con el Señor también queda más parecida al Señor Jesús cada vez más. Ese es el objetivo del Señor, que el Señor habite en nosotros, nos transforme para que nosotros seamos como Jesús fue. El Señor dio una promesa a su iglesia y la iglesia fiel haría obras mayores a las que Jesús hizo. Porque Jesús es nuestro abogado, Él intercede por nosotros, lucha nuestras batallas, mis queridos. Y si la comunión falta, miren, yo tengo una dificultad, ya no quiero orar, no puedo buscar ya al Señor, ya no quiero cantar, ¿qué vamos a hacer? Es preciso pedir comunión. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere darnos comunión con Él. El deseo del Señor es restaurarnos. Y para eso tenemos que clamar por la sangre de Jesús y pedirle: Señor, renueva mi comunión. Lléname de tu espíritu. Mis queridos, la palabra dice: llenos de tu espíritu jamás haré los deseos de la carne. Esos son los deseos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros buscamos el rostro del Señor. Nosotros oramos. Muchas veces nosotros tenemos que vencerla, nuestra propia carne. Ay, Señor, ya no quiero cantar, pero yo voy a cantar porque necesito una bendición del Señor. Porque yo sé que solo en comunión del Señor, cuando Él vuelva y llame por mi nombre, y yo voy a oír y voy a ser arrebatado con la iglesia fiel. Solo aquel que ha andado en la presencia del Señor. Entonces, queridos adolescentes, guarden estas enseñanzas. El objetivo de nuestras vidas es ser amigos del Señor, es andar en comunión con Él. Y si andamos en la luz, si disponemos en nuestro corazón a hacer la voluntad del Señor, y si nosotros tuviéramos también comunión con la iglesia, donde el Espíritu Santo dirige, donde el Espíritu Santo purifica, alimenta, fortalece, la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Allá en Apocalipsis dice así: que aquellos que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, ellos entrarán en la ciudad por las puertas. Un día el Señor va a volver, en breve, muy en breve. Nosotros estamos viviendo los últimos días aquí en la tierra. Jesús va a volver y va a llevar una iglesia fiel que esté en comunión con el Señor. Amén. Entonces, nosotros vamos a cantar un loor ahora y vamos a pedir al Señor: quiero oír tu voz, quiero andar en tu presencia, quiero servirte. Ese es el deseo de la iglesia, de aquel que encontró al Señor. Quiero servir al Señor. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, pidiendo al Señor que nos sustente.